Un matemático con estilo. La vida y obra de Paul Erdos. Paul Erdos, un matemático húngaro, nació en 1913 de cuna matemática, ya que su padre y madre fueron matemáticos, profesores ambos, el cual sufrió los embates de la Primera Guerra Mundial cuando su padre fue requerido para brindar el servicio militar, y con esto, al estar en dicho servicio, fue capturado durante 6 años. Esto dificultó la vida del pequeño Erdos, pues su madre, para poder continuar brindando sus clases, tuvo que contratar a una persona para que lo pudiera cuidar. Luego de esto, ya para 1930, luego del cautiverio de su padre, él ingresa a la Universidad de Budapest, donde el primer logro importante que tiene es haber demostrado el teorema de Chebyshev de una manera muy simple. Estando en la universidad, inicia un estilo de vida nómada donde empieza a viajar por el mundo, visitando matemáticos y demás. Estando en Gran Bretaña, el joven Erdos conoce al famoso matemático Hardy. Lo hemos escuchado mencionar en varias historias, incluyendo la del famoso Ramanujan, ¿verdad? Hardy retaba a muchos de los matemáticos a que demostraran el teorema de los números primos, pero no de una forma compleja, ¿verdad? Esa era la forma que se encontraba en ese momento, sino de una forma más elemental, utilizando los números reales. Para 1949, Erdos, junto con otro matemático Server de la época, llegan a esa demostración muy importante. Sin embargo, hubo un problema, pues Server se adelantó y esto creó un conflicto, pues la publicación se suponía que la iban a hacer entre ambos. En su vida publicó más de 1500 artículos, lo cual llevó en su momento a tener grandes colaboraciones con muchísimos matemáticos de la época, y parte de eso era la forma en la que él vivía, ¿verdad? Donde él llegaba y decía, voy a ir a visitar a tal matemático, y tal matemático abría las puertas de su casa, permanecía ahí un tiempo, y con él llegaba a hacer colaboraciones importantes. Finalmente, la forma de medir sus colaboraciones se le conoce como el número de Erdos, el cual se verá a continuación. Para esta sección hablaremos sobre el número de Erdos y se brindará un ejemplo correspondiente para su adecuada comprensión. Ahora bien, cuando hablamos del número de Erdos, debemos tomar en cuenta que este es un número que se asigna a cada matemático que haya colaborado con Erdos, o bien a quien se le pueda trazar una línea de colaboraciones que llegue a él. Este número funciona de la siguiente manera. El primer paso es que el propio Paul Erdos tiene el número de Erdos 0. Después de ahí, todos los colaboradores directos de Erdos, que en realidad son más de 500, tienen el número de Erdos 1. Posteriormente, quien haya colaborado con un matemático que tiene número de Erdos 1, adquiere inmediatamente el número de Erdos 2. Así se realiza sucesivamente, midiendo el grado de separación con respecto a Erdos en cuanto a artículos o producciones realizadas. Ahora bien, se tiene una serie de curiosidades. La primera de ellas es que hay más de 200.000 matemáticos que tienen número de Erdos. También se ha estimado que el 90% de los matemáticos que están actualmente activos tienen un número de Erdos menor o igual a 8. Por otro lado, se dice que la media entre los matemáticos que tienen número de Erdos es 5. Hay incluso un jugador de béisbol llamado Hank Aaron que tiene el número de Erdos 1, ya que la Universidad de Emory en Estados Unidos concedió a Aaron y a Erdos el doctorado honoris causa el mismo día. Incluso ambos firmaron en la misma pelota de béisbol de un admirador. Por otro lado, hay una curiosidad bastante interesante. Se dice que hay un bebé, que hay varios actores y hasta incluso un caballo que se dice que tiene el número de Erdos. Ahora vamos a brindar un ejemplo tomando como base el árbol genealógico de los matemáticos, que es un proyecto realizado por la Universidad de Dakota del Norte. Quizás ustedes se preguntarán que qué significa esto o para qué sirve este árbol. Pues en general este árbol lo que nos muestra es quién dirigió la tesis doctoral de cada estudiante y qué ancestros tiene cada uno a través de sus directores de tesis. Entonces vamos a asumir que cada matemático escribió un artículo con su director de tesis. En este caso, si buscamos en la página Paul Erdos, se obtiene que él tuvo varios estudiantes, pero uno de ellos, que fue Bela Volovaz, tiene el número de Erdos 1, pues colaboró directamente con Erdos en un artículo. Ahora bien, Bela Volovaz tuvo 71 estudiantes, entonces cada uno de estos 71 estudiantes tiene el número de Erdos 2, y luego si alguno de esos estudiantes tuvo otras personas a cargo,
Esas personas tendrían números de ER2, 3 y así sucesivamente hasta cumplir con el ciclo. Ahora pasaremos a abordar un poco sobre la historia del teorema de los números primos. En esta última sección hablaremos brevemente sobre la historia del teorema de los números primos. A través de la historia, los números primos han cautivado a los matemáticos, especialmente por su importancia en la estructura de las matemáticas. Por ejemplo, en Grecia, en antigua Grecia, Euclides y Eratóstenes fueron dos matemáticos que dieron un aporte a los números primos. Euclides demuestra que existe una cantidad infinita de números primos, mientras que Eratóstenes nos regala la que ya conocemos, criba de Eratóstenes, esta para hallar los números primos. Pero, con la conjetura de Gauss, inicia el teorema de números primos. Este gran matemático alemán trató de hallar una cantidad de números primos que sean menor o igual a un número dado. Para ello, primero plantea un pi de n. Un pi de n que va a ser el cardinal de un conjunto de todas las p menor que n, tal que p es un número primo. Basado en probabilidades y en la tabla que se presenta a continuación, trató de buscar una relación entre ellos, lo que le llevó a lograr la primera conjetura, donde dice que la cantidad de números primos menor o igual que n se aproxima mucho a n entre el logaritmo de n. Más sin embargo, en busca de obtener una mejor aproximación, trata de buscar una expresión basado en 1 entre el logaritmo de n que lo lleve a aproximar mejor. Para ello, encuentra esta magnífica expresión llevándolo a integrales, donde esta integral logarítmica de n se aproxima mucho mejor a la conjetura anterior. Entonces, para ello, migra a su segunda conjetura con mejor aproximación, en el cual dice que la cantidad de números primos menor o igual a n se aproxima muy bien a la logarítmica integral de n. Las matemáticas crecen con el tiempo y aquí es donde la conjetura de Gauss pasa por un proceso de demostración. Estos dos grandes matemáticos, el noruego Jacques Hadamard y el belga de Vallée-Poisson, en 1896 llegan a demostrar la conjetura de Gauss. Todo esto es apoyado en el gran aporte del matemático Riemann con su función z. Ellos usaron matemáticas de alto nivel. En el caso de Hadamard, basó su demostración en funciones integrales sobre la función z de Riemann, mientras que el belga pues demostró que ese pi de x, que es la cantidad de números primos menor o igual a x, es igual al logaritmo, a la integral logarítmica de x más un error basado en una función o, como se indica ahí. De esta forma, con las matemáticas pasa de ser una conjetura a un teorema llamado teorema de los números primos. Después de la demostración realizada por Hadamard y Poisson, hubieron muchas otras demostraciones pero usando matemáticas de alto nivel. Pero sin embargo, 50 años después llega una gran demostración. Estos dos grandes matemáticos, el ya conocido ER2 y el noruego Atle Serven, siguiendo la estrategia de ER2 de visitar a grandes matemáticos para resolver problemas, en conjunto lograron demostrar de una manera muy elemental el teorema de los números primos. No usaron matemáticas de alto nivel. Esto fue lo que caracteriza este teorema. Ambos dieron su aporte, cada uno en su dirección. Atle demostró la siguiente ecuación, donde x y p y q son números primos y cada uno de ellos recorre la sumatoria indicada. Mientras que ER2 plantea y demuestra la siguiente expresión, en el cual dice que para todo delta mayor que 0 existe un k de delta mayor que 0, tal que x es suficientemente grande, donde implica que hay más de k delta x entre el logaritmo de x primos en un intervalo dado, tal como se muestra. Este gran logro obtenido por ellos se ve empañado en la publicación del artículo del matemático Atle Serven, ya que en su artículo no menciona nada de la demostración realizada por ER2, lo cual comienza a darse, digamos, un rompimiento en la amistad entre estos dos grandes matemáticos. Cabe recalcar sin dejar por fuera el gran aporte que ambos hicieron al ámbito de las matemáticas con su elegante demostración, como ellos lo mencionan, de la demostración elemental del teorema de los números primos. Con ustedes, hasta aquí, muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.